Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Bien, hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el padre Domingo Grkpan, quien empezó hablando en el video anterior sobre la invasión de los bárbaros a Europa, y continuamos entonces, padre, con este tema. Por favor, lo escuchamos con gran atención. Muy bien. Por algo hay tanta gente rubia en Europa Occidental. Son los descendientes de los... Italia del Norte son rubios, blanquitos. Eso es todo descendencia de los bárbaros. En Sicilia he visto, me llamó la atención. ¿De dónde? Gente rubia en Sicilia. Eran los vándalos que pasaron por allí, ¿no? Muy bien. Y esa imagen del que rompió la piedra. Sí, del Padrino. Sí, en El Padrino, ¿no? Esa imagen introduce muy bien en ahora el problema religioso y moral. Se los bautizó, pero por dentro eran lo que habían sido. Para ellos las armas eran sacrosantas. La sociedad germana en general se dividía en jefes, después hombres libres, podría llamarse los caballeros armados, después hombres libres en el trabajo físico, que en ese tiempo despreciaban el trabajo manual, cosa que después los germanos van a tomar muy a pecho, pero al revés, el trabajo manual, la industria, la agricultura, en fin, todo aquello realizado a la perfección. Muy bien. Y en las relaciones de unos con otros entraba mucho el arma, que era la violencia, ¿no? Y el pillaje, el invadir lo ajeno. ¿Los vikingos eran también de aquellos? Sí, señor, los vikingos son gente nórdica, de allí Suecia, Noruega, Dinamarca, y claro, sentían mucho frío allá al norte y empezaron a asaltar en las costas. Y invadían, asaltaban, quemaban incluso, y hasta que más o menos se tranquilizaron. A Inglaterra invadieron los normandos, que eran, digamos, ese nombre convenía más a estas tribus, ¿no? Y se impusieron allí en la famosa batalla de Hastings, ¿no? A las tribus que había antes, a la población anterior. Otros habían, justamente estos vikingos, habían navegado por los ríos a través de Rusia, por el Volkhov, de donde debían pasar un poco por tierra a Dnieper, al sur, y Dnieper es el que cruza Ucrania, ¿no? Bueno, el término rus no es eslavo, es vikingo. No es eslavo, es vikingo. nórdico. Rus, que no saben interpretarlo bien, pero para mí significa simplemente un centro poblado. Es decir, un centro poblado
digamos, fijo, no algo nómade, cosas así. Bueno, Rus es allí, ¿no? Y dejaron incluso diversas dinastías principescas porque dominaban a los eslavos que habían ido poblando las orillas primeramente del Dnieper y después de Moscú, la parte norte, donde Moscú, el Volga, que corre de occidente a oriente y después desvía hacia el sur. Bueno, después del desvío ya allí habitaban tribus de tipo asiático y era mejor no meterse con ellos. Entonces, al occidente se forman centros Rus, que Rus de Vladimir, Moscú es más tardía, Tver, en fin, diversos nombres de esos. Kiev, Kiev. sobre el Dnieper, Sí, sí. ¿no? Que ahí va a empezar la civilización porque está más al sur, más cerca de Constantinopla, de los Claro, griegos, en claro. donde hay influencia, ¿no? Claro. Pero hasta Iván el Terrible, que parece que arruinó su descendencia con una enfermedad tan común a partir del final del siglo XV, que trajeron los marineros de Colón y se propagó, ¿no? Y esa enfermedad ya degenera la descendencia. La sífilis. Sífilis, exactamente. No, yo le decía, es una forma más descriptiva, pero digamos con el nombre auténtico se explica. Iván el Terrible mató a su propio hijo, lo retó, lo pegó con el cetro, lo mató. Pero de los demás la descendencia que tenía fue estéril y se acabó. Eso se llamó la dinastía de los Ryurik. La sífilis tiene origen americano. Por lo menos lo que leí yo de parte de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, es de los indios de la isla de Santo Domingo. Pero lo raro fue que estos indios dominaban la enfermedad con infusiones del árbol guayaco y tuvieron descendencia sana y fértil. En los europeos no dio resultado. Tomaban el té de esas hojas porque trajeron de América, pero no hubo caso. Y no fue la única dinastía que acabó con eso. Varias otras acabaron también, porque eso se propagó. 4 años después del descubrimiento de América ya llegó a Moscú. 4 años después. Sí, señor. Y en 5 o 6 años, cuando Carlos VIII de Francia invade Nápoles, porque según el derecho medieval le pertenecía a los de la casa de Anjou de Francia, entonces invade Nápoles y con las tropas que venían, viene un poco de todo y propagaron allí en el libertinaje la enfermedad que quedó con el título de morbo gálico, de Galia, Claro. francesa, ¿no? Pero Francia no tuvo ninguna culpa mayor que otros que aceptaron eso. Si es por traer, lo trajeron los españoles. Claro, claro, sí, sí. Y después se propagó. Claro. Lamentablemente. Qué peste, Bueno, ¿no? pero fueron los vikingos que dominaron allí sobre estos ríos, primeramente rusos al norte, después Dnieper ucraniano. Bien, ¿no? bien. Muy bien. ¿Y qué hacer
con esta brutalidad de los caballeros que por cualquier cosa se iban a las armas. Entonces, por empezar, no se podía prohibirles, pero ya que se bautizaron, entonces, tiempo de Cuaresma y Pascua, nada de andar con peleas. Y luego, por, no sé si era la fiesta de la exaltación de la cruz, que, Septiembre. sí, que va a venir, sí, ahora el lunes, que va a venir de Constantinopla, es algo más tardía, pero una fiesta de Pedro y Pablo, y después exaltación de la cruz, dormición de Nuestra Señora, la llaman Asunción en el occidente. Bueno, en esa fecha nada de pelea, ¿no? Y en tiempo de Navidad tampoco hay pelea, ¿no? Por lo menos en esa parte del año, a ver si entran un poco en un ambiente cristiano. Claro, lo que pasa es que la guerra era un estilo de vida. Sí, 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 No se imaginaban otra cosa más que estar peleando. exactamente. Y cuando aparecía uno de ellos con cicatrices, por ejemplo, un caballero que buscaba novia y aparecía con una oreja cortada, Sí. o si no, una cicatriz en la cama. Ese era valiente. El otro que era entero, mejor no preguntar por él, ¿no? Pero el valiente sí, ese sí, con cicatrices. Bueno, era su modo de ser. Claro, era gente quizá buena, pero bruta. Bruta, bruta. Buena y bruta, Buena y ¿no? bruta. Era una brutalidad, pero hasta cierto punto parece que había algo de infantil, de Y sí, ingenuo, ¿no? sí, La sí, brutalidad, sí, va, sí, sí, sí. ¿no? Como los animales, los brutos. Sí, su mentalidad estaba bien detrás de la mentalidad Claro, romana y griega. claro. Bueno, y eh, ahora en toda esa población, justamente por esa brutalidad, y luego por lo demás, el rapto de novias. Claro. Sí, era más valiente el que la había raptado que el otro que andaba cuchicuchi, ¿no? Cuchi cuchi. Llevándole flores, dice usted. Claro, Claro. eso quedó todavía en mi patria, Ah, sí. no entre germanos, Ah, pero entre croatas de la frontera y los musulmanes de Bosnia, ajá. sí, que era más valiente, siempre eran soldados fronterizos, Claro, que se traía la novia del otro lado del río, claro, la había raptado, era musulmana, claro, ¿no? Incluso venía vestida como musulmana. claro. Ah, muy bien, te bautizás primero, ¿no? Y si no quería bautizarse, se le tapaba la boca y cuando el cura preguntaba, ¿querés bautizarte? Un soldado le movía la cabeza. Después de eso no podía volver a su pueblo y se acabó. Vaya Claro. a saber cuántas bisabuelas nuestras eran así, ¿no? Y se tranquilizaban. Claro. Y hasta capaz que se enamoraban después, Y sí, ¿no? también, sí. Ve eso del enamoramiento, bueno, es un tema, Es otro tema, sí. sí, es un tema marginal, pero Claro, cualquier cosa se toma por enamoramiento. claro. Y esos enamoramientos pasan muy rápido, ¿no? Bueno, Y conviven con una, conviven con otra, ella también tiene otro novio, en fin, claro. es Sí, no, sí, pero lo que rescato es la brutalidad. la brutalidad. Pero es una brutalidad que puede llegar a convertirse en gente buena y, bueno, de hecho, Y así fue, así fue, ¿no? sí, así Son fue. pueblos que Sí, sí, después sí. levantaron las grandes catedrales góticas Y y sí, crearon obras maestras del arte sí, y sí, sí. del derecho y de la santidad, ¿no?
Primeramente se debe a los monasterios Claro, que eran fundados en zonas apartadas, donde se asentaban justamente los bárbaros. claro, Entonces entraban en contacto con el monasterio, claro, ¿no? Que les enseñaba a trabajar físicamente, claro. ¿no? Cómo arar, cómo sembrar, qué cultivar, ¿no? Y ellos conocían allí la avena, eh, avena sí, de ahí que los ingleses todavía usan el porridge, creo que se llama, que es avena aplastada que se come a la mañana con leche, Ajá. ¿no? El inglés lo come así. Sí, sí. Eso es primitivo, ¿no? El centeno también era cultivado en el norte, trigo menos, creo que mijo también. Eran dos o tres plantas que conocían. Con los monjes conocen de todo lo demás, frutas, por ejemplo, Claro, y donde hay sol suficiente, viñedos, claro, ¿no? Eso ya es gran cosa, claro. ¿no? Justamente ahí los monjes tienen su liturgia, entra la gente poco a poco, les gusta, les explican y claro, y ven que los monjes leen y por qué no aprender a leer Claro, también, claro, ¿no? Y los escribas les enseñan. claro. Los monasterios siempre tenían un taller de escritura, Ajá. scriptorium. Scriptorium. Los que sabían escribir mejor se tenían sus pupitres allí, sus mesas, y para que el trabajo sea más rápido, un lector dictaba Ujú. y los escribas escribían. Pero claro, por ahí se le cruzaba algún pensamiento, vaya de qué, se equivocó, siguió escribiendo como Claro, era. claro, Que además eran tintas que no se borran por nada, claro. ¿no? Y libros que son desde el siglo XIII, XII, XI, que se leen hoy como en aquel tiempo. Impresionante. Impresionante, ¿no? Bueno, todo eso entra entre los germanos y enseñarle la convivencia de unos con otros. Tenéis que respetar su casa, su propiedad, su mujer, sus hijos. Claro. Eso es sacrosanto. Sagrado. No Bien, podés cambiar de mujeres, hay un solo matrimonio, bien. ¿no? Si te quedas viudo, sí, pero no andar en libertinaje. Sí, 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 sí. Sí. Y luego el culto divino, incluso los ayunos que les enseñan, también eso sirve para, digamos, dominar el instinto primitivo, que es el hambre, la Claro, comida, ¿no? Y así poco a poco se van civilizando. claro, Pero también hay otra cosa, pero de alta cultura. Todo lo científico, el occidente lo escribe y lee en latín. claro. Traducían muchas cosas. Por ejemplo, ahora en la fiesta de San Juan Crisóstomo está traducido su sermón de despedida, Ujú. que es impresionante, ¿no? Bueno, se traducía mucho y eso era la cultura que los intelectuales practicaban. Cuando vengan las universidades, ahí la enseñanza será en latín. Pero bueno, nos falta mucho para las universidades, creo, porque la primera Todavía, todavía sí, falta. para las universidades técnicamente organizadas. Sí, Había escuelas catedralicias, bien. pero todavía no estaban tan O organizadas. sea, hay unos siglos ahí, entre, digamos, el siglo cuarto, quinto, hasta el siglo décimo, que son
un siglo de silencio Y sí, en Europa. Pero sí, mucho sí. tiempo, como son 5 siglos como de silencio, de un trabajo lento, Sí, sí, permanente, sí. de educación, Es por mucho mucho tiempo. tiempo. Qué interesante, ¿no? Sí, sí. Interesante. Y políticamente se organizaban en tribus o en digamos, en grupos más pequeños, incluso. O sea, no existía ya el imperio el, político, el Imperio Romano Occidental caduca en el pero toda 476 la organización administrativa también desaparece, y se desarma se porque no desarma hay un todo. centro. Ah, vuelven al pasado, digamos, a las Y tribus y si a todo eso. la autoridad máxima que va a quedar, Sí, sobre todo con personajes como el Papa León Magno, sí, ¿no? es el papado. El papado, ¿no? De Claro, ahí que cuando se nos habla del Papa sucesor del apóstol Pedro, perfecto. sí, Primado de la Iglesia, perfecto, lo aceptaba la Iglesia universal durante 10 siglos, el principio, ¿no? Digamos, del principio hasta más o menos siglo XI, sí, que ahí empieza a tambalear, ¿no? Pero la gran autoridad del poder del obispo de Roma proviene del hecho que no había nadie superior a él, que además era normalmente un hombre relativamente instruido claro, y se podía confiar en él. En el oriente era al revés. El emperador estaba en la orilla del Bósforo, claro. al lado la catedral, esta que vemos aquí, Santa Sofía, sí. Santa Sofía, Que ahora dicen que la van a convertir de nuevo en de mezquita. nuevo en mezquita. Sí, Bueno, qué pena, Erdogan ¿no? fue emocionado a rezar allí. Qué pena, qué pena. Qué pena realmente. Se les proponía, Pablo VI trabajaba en eso, para que la devuelvan a los cristianos, que sería el patriarca de Constantinopla, Claro. ¿no? Pero La no verdad que hubo... sería un gesto de justicia, Y sí, ¿no? Porque fue creada como catedral cristiana, y no como sí, 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 mezquita. Pero exactamente. bueno, Bueno, es así. es así. Bueno, por ahí quizás haya alguna fuerza que haga poner la cruz sobre la cúpula. Sí, El- Muy bien. algún ruso. Sí, sí, Los los rusos rusos siempre, soñaban con eso. siempre quisieron Poner la cruz en la volver a cúpula. Constantinopla, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, entonces tenemos eh, los obispados que quedaron, las ciudades que quedaron también, porque los campos se despueblan o se entreveran con los bárbaros Claro, y quedan las ciudades que lo latino, lo romano, se conserva solo allí. claro, Y de ahí resurgirá con el tiempo. Y en cambio la población es más bien rural. Pero como aquí hay peligros de peleas entre ellos mismos, entonces, por empezar, si hay romanos ilustres con algún poder, se construyen un castillo que está cerrado por murallas y es lugar seguro porque tiene la muralla tiene su puerta y claro, incluso hay una torre en el medio de la cual se ve la región claro, y cuando se cierra la puerta no puedes entrar. Y cuando hay peligro la gente se amontona allí. claro. Entonces los tipos construyen castillos y si son poderosos, al lado de los castillos viene a eh, construir sus casas la gente de trabajo, Claro, campesinos o estos que fabrican
Los artesanos. Artesanos, O sea, por eso cuando uno va a Europa, en el medio de la ciudad generalmente hay un castillo. Hay castillo. O en la parte más elevada. Sí, 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 porque alrededor se fundó la ciudad. La ciudad se formaba alrededor de un castillo que los protegía Como en caso protegía. de. Ahí está, Claro, ¿no? Y entonces ahora va a haber gente, la mayoría es gente rural y los señores que dominan desde el castillo. ¿Cómo ponerse de acuerdo entre ellos? Con el juramento de fidelidad. claro. El hombre sencillo, simple, venía, se arrodillaba delante del señor que estaba sentado, ¿no? Y el señor le toma las manos en las propias y ahí se juran fidelidad uno al otro. El Señor va a proteger, Sí, pero vos tenés que indemnizar de alguna manera esa protección con el trabajo con los impuestos. o impuestos, se ponen de acuerdo. Siempre era más, preferían un impuesto, comúnmente en especie, que ir a trabajar a los campos del Señor. Claro, Porque por ahí tocaba el trabajo en los mejores días del año y descuidar lo propio y trabajar lo ajeno, claro. ¿no? A la propiedad le pertenecía al campesino. Era Pues no relativa existía esa esa idea. propiedad. El, no era muy claro Claro. si era de él o finalmente de los señores, Claro, pero la trabajaba y acuerdo con el señor cómo le va a pagar. pero la fidelidad era mutua. En caso de peligro, Ahí el señor tiene que encargarse. tiene que encargarse. Sí, 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 sí. Por Bien. supuesto. Es como una forma primitiva de Estado, Tal cual. de nación o Sí, de sí, sí, tal ciudad-estado, cual. ¿no? Sí, sí. Él reclutaba a los hijos de los campesinos y formaba su tropa. Claro. Les enseñaba a usar las armas. en Eso de fin. que el Señor tenía el derecho de la primera noche, ¿es verdad eso o es Eso se lo atribuían algunos, en realidad brutos, bárbaros. Pero no era así. No, la iglesia no lo permitía. Claro, claro, Bueno, porque eso era considerado adulterio claro, claro. y lo sometían a penitencias incluso, ¿no? Pero ocurría. Sí, claro, sí. Otra vez vuelvo a mi patria, en nuestra Bosnia es curioso que se casaba a todos en alguna fecha. En la parroquia había, qué sé yo, 6, 7, 10 parejas Sí, que se querían casar. sí, Muy bien, entonces, también según el ritual eclesiástico, en tiempos sean comunes, sean alegres del año, tiempo de Pascua, Pentecostés, en Adviento ya no se casaban, claro, en Navidad sí. claro, claro. ¿No? Y todos juntos, pero decían, pero ¿por qué no se casa si está el cura, está la iglesia? Porque alrededor de los novios se formaba una tropa de gente con armas, ¿Para qué? porque los turcos querían robar las novias, Ah, ok. la ius prime noctis. Ah, Ajá. porque en ese momento estaban debajo de la dominación turca. Sí, señor. Claro, Entonces, cuando venía todo ese cortejo, imagínate la cantidad de tipos, y a lo mejor vienen con cara de santitos, pero bajo el chaleco está el cuchillo curvo, ah, se llama kamá en Kamá. turco, sí, con filo de los dos lados, ah. peligrosísimo. Y eso usaban para defender a la novia. Ajá, ajá. Está bien. Acércate a la novia, a ver, Está bien. a ver qué te pasa. ¿No? Se lo abre. Sí, pero es
Lamentablemente los cuchilleros gustaban de abrir el vientre. Ah, no era un puntazo nada No, más, no era un como acá, puntazo. sino que Anda con eso, con las tripas al aire. las tripas al aire. Claro. Acá incluso se practicaba en el criollaje. ¿Así? Sí, había era famoso, fue ascendido a comisario, por ahí, no sé si era en Mercedes o Chivilcoy, por esas partes, que en una pelea le abrieron el vientre, perdón, de abajo para arriba, Sí. y vino caminando con las tripas en las manos. Y un cirujano se las lavó, las metió, lo remendó Y y quedó siguió. bien. Mira. ¿No? Tipo sano. Y bueno, era Entonces, eso ya es como la sociedad feudal, digamos, son sí. los inicios de la Bueno, sociedad ahora feudal. venimos, justamente concluyo en que ese sistema de vida es el feudal, Claro, que incluso degenera con el tiempo, porque los jefes empiezan a sentirse como si ellos tuviesen sangre azul, sí, con títulos de nobleza, así claro, llamados. sí, famoso eso, sí. Sí, en cambio el jefe primitivo era uno más, solo era poderoso. Claro, Y él era igual que el paisanote. claro, Y estos llegan hasta la actualidad, la nobleza. Claro, son mejor educados, son mejor preparados, se podían educar. En cambio el otro pobre no, que debía estar detrás del arado y de la rastra. o sea, surge, digamos, la aristocracia por ahí, Ahí se la nobleza. sí, la nobleza. ¿No? Padre, hacemos una pausa, ¿le parece? Muy bien. Gracias.